Bueno, esta es el anexo, que ustedes también lo van a poder ver, lo ven ahí en, en el campus, para que se entienda bien todo, ¿sí, no? Fíjense el dibujito este que está muy completo. Entonces, tenemos el limbo o lámina, que es la parte verde de una hoja, ¿sí? Con su cara abaxial, la parte de abajo, y su cara adaxial, la parte de arriba. Ese limbo tiene borde, base, ápice, nervios, ¿sí? Que es la nerviación. Va a tener un nervio medio y nervios secundarios, y así sucesivamente. Puede tener nervios terciarios, cuaternarios, ¿sí? Y todos los que hayan, ¿sí? Y esa va a ser la nerviación. Luego, la hoja tiene un pecíolo, que es la parte de la hoja donde se conecta con el tallo, que justamente el pecíolo van a ser en el nudo, y del nudo también van a ser la yema axilar. Y la yema axilar siempre va a estar en la axila entre la hoja y el tallo. Y esa hoja que está abajo de la yema se llama hoja austorial, ¿sí? Porque esa hoja cumple la función de alimentar a la yema hasta que la yema crece y se desarrolla como rama y da sus propias hojas y puede alimentarse, puede crecer. Entre yema y yema, o entre, mejor dicho, entre nudo y nudo, vamos a tener siempre un entrenudo, ¿sí? ¿Me hago entender con todo esto, gente? Sí, 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 se entiende. Con la imagen también se entiende mejor. Perfecto. Y acá fíjense la cantidad de términos que aparecen, ¿sí? Fíjense lo que dice el pecíolo. Es una estructura delgada que une el limbo foliar y los haces vasculares del tallo. En su parte inferior se suele ensanchar, dando lugar a la vaina de las hojas de las gramíneas, ¿sí? Las gramíneas, o sea, las monocotiledóneas, las herbáceas, las yuyos, e inclusive las más grandes también, suelen tener una vaina que envuelve a la yema, la protege, porque la mayoría de las gramíneas no son arbóreas, entonces cuesta más la protección. Entonces tiene una vaina que es un ensanchamiento del pecíolo, ¿sí? Que eso se va a ver perfectamente en el jardín botánico. Fíjense los términos de abajo: anisofilia, desigualdad foliar, presente en las hojas de una misma rama, ¿sí? En una misma región de la planta o en diferentes regiones de la planta, ¿sí? Cuando hay diferencias en la morfología de la hoja, en cualquier parte de la planta, ¿sí? Que haya hojas diferentes. A eso se llama anisofilia. Iso es igual, filia viene de folio, de hoja, y an es una negación, ¿sí? Término de abajo: plantas con follaje caduco o deciduo, ¿sí? Esto ya lo sabemos, las caducifolias, ¿sí? Plantas con follaje perenne, ¿sí? O siempre verde, ¿sí? Ya lo sabemos. Va, creo pensar que lo sabemos, ¿sí, no? Sí. Quiero creer que sí. Y después tenemos esto que se llama la sucesión foliar, ¿sí? Que tiene que ver con, ¿sí? Diferentes tipos de hojas, ¿sí? Analogías, ¿sí? Acá están las analogías. Son los mismos órganos, pero con diferente, ¿sí? Forma, ¿sí? Diferentes funciones, de acuerdo a lo que la planta vaya necesitando, ¿sí? Mismo órgano, diferente función, ¿sí? Analogía. Clasificación de acuerdo a la forma y posición que ocupan en el tallo, en el curso del desarrollo de la planta, porque también van a ir cambiando de acuerdo al estadio, si la planta se vuelve más adulta, ¿sí? Entonces están las catáfilas, ¿sí? Hojas sencillas y escuamiformes, o sea, con forma de escama,
papiráceas, o sea, medias seconas, así medias duras, como el papiro, y sin clorofila, ¿sí? Medias blancuzcas. Y fíjense, van a tener clorofila cuando son un estado de transición entre los cotiledones y las hojas verdaderas, ¿sí? Los nomófilos. Se denominan protófilos. Proto es anterior, filo, hoja. ¿Sí? También son catáfilas las escamas de las yemas eh, invernantes de las, o sea, llamadas pérulas. O sea, las yemas de renuevo, por ejemplo, la de los frutales, que son llamadas pérulas, ¿sí? Son catáfilos también, ¿sí? Son hojas modificadas, ¿sí? Las nomófilas, ¿sí? O los nomófilos son las verdaderas hojas de la planta, son las que lleva la planta adulta. Después tenemos los ipsófilos, ¿sí? Se encuentran entre los neumófilos y los antófilos. Y son las brácteas y las bracteolas. Entonces, cuando tenemos brácteas o bracteolas de em, las flores, ¿sí? Van a ser llamados también con otro nombre, si se llegan a encontrar con este nombre, que son ipsófilos también, ¿sí? Y los antófilos, bueno, ya vimos, ¿no? Las partes fértiles o no de la flor. Estos nombres no es que tengan que saberlos, ¿sí? Simplemente esto es para que entiendan que hay términos y que si en algún momento se los encuentran, vienen acá a la guía y más o menos sepan de qué se trata, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Esto no va al parcial. Entonces, clasificación. Una hoja especiolada o sentada, ¿sí? Sentada o sésil, ¿sí? Cuando no tiene peciolo, ¿sí? También la vamos a clasificar por la modificación de la base foliar, ¿sí? También la vamos a clasificar por la base foliar, que es esta de acá abajo, ¿sí? Esta es la base. Esta es la base, ¿sí? Y por las características generales, el borde, ¿sí? El ápice, que es este, ¿sí? La forma del pecíolo, la forma de las venas, todo eso, ¿sí? ¿Me explicó? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, clasificación por su consistencia. Las hay papiráceas, tienen la consistencia de papel, se dobla sin quebrarse. Coriáceas son rígidas y se quiebran al doblarse. Por ejemplo, la del eucalipto, ¿sí? En cambio, algunas que uno las puede doblar y no se pueden y no se van a quebrar, ¿sí? Como la de los pastos, ¿sí? O carnosas, que parénquima engrosado, que llamamos a ver qué es el parénquima, que es un tipo de tejido que tienen las plantas, almacenan sustancias de reserva y agua, ¿sí? Que obviamente las carnosas son las de abajo, las de la foto. El borde, ¿sí? Hay muchos bordes, tantos bordes como especies. Pero bueno, acá hay algunos nombres. Dentado, denticulado, doble dentado, ¿sí? Aserrado, cerrulado, doble aserrado. Y hay más, ¿sí? Muchísimos más. Pero bueno, acá tienen algunos como para hacer algunas clasificaciones cuando estemos en el jardín botánico, porque van a tener que trabajar con esto, ¿sí? O sea que esta guía o la tienen en el celular o la imprimen y la llevan, pero la van a tener que tener el sábado, ¿sí? Por la base, diferentes tipos de bases. Ahí están enumeradas y ahí están abajo cada número con cada nombre, ¿sí? Sagitada, auriculada, auriculada porque tiene forma de oreja, ¿sí? Astada, tiene forma de asta, y así, ¿sí? Por el ápice, tipos de ápice de la hoja, cada hoja. Bueno, también vamos a encontrar diferentes. Por la forma de los márgenes del limbo. Pinnada, pinnada tripartida, pinnada trisecta, ¿sí?
perdón, pinnatífida, pinnatipartida y pinnatisecta, ¿sí? Eso es de acuerdo a qué tan dividida pueda estar esa hoja y hasta dónde llegue la división, ¿sí? Es el margen que tiene, si el margen está profundamente dividido o poco dividido, ¿sí? Y van a tener más nombres, ¿sí? Y estamos hablando siempre de hoja simple, ¿eh? No estamos hablando de hoja compuesta, ¿sí? Por la forma del limbo, ¿sí? Fascicular, lineal, lanceolada, y así tenemos montones también. Por la modificación de la base. Y acá tenemos amplexicable, envainadora o decurrente. La base, ¿sí? Base amplexicable, base envainadora o base decurrente. ¿Sí? Amplexicable carece de pecíolo y la base del limbo envuelve aparte del tallo. ¿Sí? Envainadora. La base del limbo forma una vaina que envuelve al tallo y se extiende de un nudo a otro superior, ¿sí? En caso de las cañas. ¿Sí? O sea, el amplexicable envuelve, pero no llega de nudo a nudo. ¿Me explicó? Es más cortita. Y la decurrente, lámina prolongada por debajo del punto de inserción, con las prolongaciones unidas al tallo. O sea, el punto de inserción es justamente donde la base se une, ¿sí? Al pecíolo, ¿sí? O en donde el pecíolo a veces también se une a, eh, al tallo. Generalmente las decurrentes suelen no tener pecíolo directamente y es la base la que se une al tallo formando diferentes formas, ¿sí? Que ahí tenemos la 4, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, Puede gracias. haber miles, pero bueno, no pasa nada porque son... Hay que estudiarlo. Y más que estudiar, sí, hay que reconocer plantas. Por eso en el jardín botánico hay que sacarle jugo. Clasificación por sus nervaduras, ¿sí? Y acá tenemos diferentes nombres, ¿sí? Uninervadas, una sola vena; plurinervadas, dos o más venas; paralelinervadas, con varios nervios paralelos a lo largo de todo el limbo, ¿sí? Curvinervadas o arqueadas, en hojas con márgenes curvos; las venas principales son paralelas a los mismos y convergen en los extremos. ¿Sí? Reticuladas o retinervadas, las venas pequeñas forman una red o retículo, ¿sí? Y dentro de las reticuladas tenemos esa: peninervadas o pinatinervadas, ¿sí? Palminervadas o palmatinervadas; rotadas o peltinervadas, ¿sí? Vamos a ir teniendo esas diferentes variaciones. Y hay más. Y esto es por el grado de división del limbo, que tanto se divide, ¿sí? Y acá tenemos las hojas simples, constan de una lámina sin divisiones, un solo limbo, o compuestas, ¿sí? Presentan la lámina dividida en folíolos. Se individualizan ubicando la yema axilar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es una hoja compuesta y que no son varias hojas simples? Porque vamos a buscar la yema. Siempre, 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 siempre. Entonces, hojas pinado compuestas versus las de abajo, hojas palmado compuestas, ¿sí? Palmado porque es como una palma de la mano, ¿sí? Y pinado compuesta porque tiene pinas. O sea, ambas tienen pinas, pero fíjense que las de arriba, las pinado, a diferencia de las palmados, tienen muchas más, ¿sí? Y no forman algo más circular como una palma, ¿sí? ¿Me explico la diferencia? Sí.
Y acá vamos a tener, ¿sí?, las que terminan en 2 o las que terminan en 1, ¿sí?, que ahí vamos a tener justamente esas diferencias que habíamos visto la semana pasada. Y esto para que se entienda, donde está la yema axilar, ¿sí? La yema axilar está siempre en el tallo, en el nudo, ¿sí? En el nudo, ¿sí? Y acá tenemos las diferencias entre las imparipinadas, las paripinadas, las trifoliadas, ¿sí?, las bipinadas y la palmaticompuesta, para que tengan ahí y puedan identificarlas. También podemos diferenciar las hojas por la disposición en el tallo, de acuerdo a que a la filotaxis, que es la forma que tienen de acomodarse las plantas, las hojas sobre el tallo. Y eso se lo habíamos visto. Entonces tenemos alterna o espiralada, perdón, alterna o esparcida, opuesta, dística o decusada. Ahí tenemos los ejemplos, ¿sí?, y los nombres. Verticilada o cíclica, espiralada o helicoidal. Y acá tenemos también ejemplos. Y las definiciones, ¿sí? Lo que yo voy a requerir en el jardín botánico es que antes de que vengan a preguntarme a mí, observen. Y que lo observen con detenimiento y traten de sacar alguna conclusión. Y tomen una decisión con respecto a eso y la escriban con lápiz de última, después la borran y después yo vengo y los ayudo. Yo tampoco voy a tener la última palabra porque hay cosas que yo tampoco sé. Al menos voy a intentar darles una mano y ver de que lleguemos al mejor, a lo mejor. Porque en el jardín botánico va a haber muchísimas plantas y hay unas que son muy raras, ¿sí? Y la gimno, que son hojas simples, ¿sí? Pino, cedro y ciprés, diferentes tipos de hojas, ¿sí? Pino y cedro tienen hojas aciculadas con forma de aguja y ciprés escuamiforme con forma de escama. Y las araucarias tienen forma lanceolada, forma de lanza. Hojas de gramíneas, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes nombres de las partes de las hojas de la gramínea, ¿sí?, que son bastante complicaditas, dicho sea de paso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y después, ¿qué es lo que es la clase que sigue? ¿Sí? Bueno, en realidad el tema que sigue, que vamos a empezar ahora en un ratito, después del descanso. Las hojas también pueden presentar un gran número de adaptaciones, ¿sí?, que transforman su aspecto general, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, más analogías, ¿sí? Más analogías. Mismo órgano, diferente función, ¿sí? Mismo órgano, diferente función. Hojas que se transforman en otras cosas de utilidad para la planta, como pueden ser zarcillos para trepar y agarrarse y crecer en altura, o espinas para la defensa, o para evitar la pérdida de agua, como en el caso de las cactáceas. Entonces, a una espina que deriva de una hoja, la vamos a llamar espina foliar, ¿sí? Y también tenemos las llamadas estípulas, que las vimos, que son anexos de las hojas, que están en la base foliar, ¿sí?, pegadas al pecíolo y entre la base, ¿sí? Y esas estípulas pueden llegar a ser espinosas, algunas plantas. Los zarcillos, ¿sí?, también son zarcillos foliares, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que también los zarcillos pueden tener otro origen, ¿sí? Pueden ser también del tallo. Y ahí ya no vamos a estar hablando de analogía, sino que va a ser una homología, ¿sí? También. Misma función, pero diferente órgano el que le da origen, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Más cosas raras de las plantas, que tienen que ver con las analogías de las hojas, ¿sí? Y estos ocurren en algunas acacias, ¿sí?, en algunas dicotiledonias, ¿sí?, que
Em, ¿Qué pasa? El pecíolo se ensancha y toma la función del limbo, ¿sí? Cuando sucede esto, que el pecíolo viene a cumplir la función del limbo, y el limbo queda reducido, ¿sí? Hola, buenas tardes, parasita de fuego, no sé quién, no sé tu nombre, pero bueno. Em, entonces, acá el pecíolo se ensancha y pasa a ser fotosintético, y la hoja se reduce, ¿sí? Y hay un dismorfismo ahí. Entonces, eso se llama filodio, ¿sí? Filodio. Perfecto. Y otra cosa, que esto lo van a ver en el video de helechos, para reforzarlo, es la prefoliación o vernación, ¿sí? Hay plantas, principalmente los helechos, que antes de que la hoja se desarrolle por completo y llegue a ser adulta, nace de otra forma, o sea, crece de otra forma. Y es característico también de algunas plantas y sirve para la clasificación, ¿sí? Para clasificar las plantas, son caracteres morfológicos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la de los helechos es la primera, la circinada. Después tenemos la de al lado, conduplicada, ¿sí? Revoluta, ¿sí? Como la cica. La cica se llama cica revoluta porque crece así. Crece circinada y revoluta, las dos cosas. Subrevoluta, ¿sí? Y así tenemos diferentes formas de crecer de las hojas hasta antes de desarrollarse por completo, ¿sí? Acá justo tengo una foto del helecho como con esa forma circinada. Eh, Claro, y eso lo ah, sabe perfecto el jardín botánico. sí, es como con pelitos, a ver. Claro. ¿Tenés ahí? No, sí, quería ver, pero no sé si puedo mostrarlo porque, a ver, Espérame que termino con esto y yo te dejo compartir a vos, dale. ¿sí? Y modificaciones especiales de las hojas y las plantas carnívoras, ¿sí? Ya directamente hay una modificación extrema del órgano, con movimiento y todo, ¿sí? La dionea, la drosera y la nepenthes, ¿sí? Diferentes modificaciones de la hoja, ya extremas, donde el órgano se transforma ya por completo, ¿sí? A una estructura ya de caza, básicamente, o trampa, como en el caso de la nepenthes. Porque la drosera y la dionea, ¿sí? Em, directamente tienen movimiento y se cierran sobre sí misma y atrapan a la presa. Bueno, y hasta acá sí llegamos con esta parte de anexo, que estaría bueno, como les dije, que la tengan en el celular o la impriman para llevarla a el jardín botánico. Bueno, a ver la compañera, si quiere mostrar, ya podés mostrar. A ver, si puedo, bueno, no sé si se llega a ver ahí porque es como que no puedo girar la cámara. ¿Se llega a ver la imagen del helecho? Se llega a ver, sí, se llega a ver. Es ¿El como que resto la arranca, ves? a ver, espérame un segundito que encima es el libro, es que no puedo girar la cámara. Y tenía acá otra imagen más, a ver. Como que arranca así, Sí, continúa así, sí, pero tiene perfecto. como unos pelitos. Exactamente. Son pelitos que de la misma hoja, ¿sí? Como que dice despliegue del helecho. ¿Y por qué los helechos Exactamente, están enrollados? exactamente. Bueno, nada, justo estaba mirándolo mientras que hablabas de los helechos Bueno, y me pareció raro, nunca lo había visto. un lujo, perfecto. Gracias, Flor. No, de nada.
Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Es, estoy abriendo, ¿sí? Un libro, ¿sí? Que está en el campus, en el apartado de nuestra comisión, que se llama El Parodi. Ahí lo estoy abriendo, el Parodi, ¿sí? Para mostrarles a ustedes con lo que vamos a estar trabajando en el jardín botánico. Un segundito que ahí está abriendo, está cargando. Este Parodi, sí, es un libro para la clasificación de plantas cultivadas de Argentina, ¿sí? Que se está reeditando, ¿sí? Se está reeditando. Eh, están sacando una nueva versión, pasa que es muy difícil porque es muy grande, tiene muchas hojas y muchas plantas, eh, y engloba la clasificación de plantas cultivadas de toda la Argentina, ¿sí? Obviamente muchas no están, no, no entran, ¿sí? Porque, bueno, no pueden relevar casi todas las plantas, pero bueno. Bueno, estoy intentando abrir el archivo que me está costando bastante. No tengo muy buena conexión. Bueno, ahí está, no me queda otra que descargarlo. Va a tardar un ratito. Bueno, mientras tanto, vamos a ir repasando lo que vamos a hacer el sábado. Entonces. Recuerden, el horario es entonces 9:30. 9:30 nos encontramos ahí en la entrada principal del Jardín Botánico sobre Santa Fe. Espero que todos ya hayan ido a la facultad y hayan agarrado el papelito la gente que necesita para que yo le firme, ¿sí? Para que puedan presentar en sus trabajos o en los lugares donde necesiten. Tienen que ir, tienen tiempo hasta el sábado para ir, hasta el viernes, para ir, buscar ese papel, ¿sí? Y traérmelo el sábado, yo se lo firmo y después, bueno, lo hacen sellar en Bedelía y ya está listo, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Para, para la visita hace falta llevar algún tipo de consentimiento o simplemente, yo no tengo problema con el trabajo, no tengo que llevar ningún tipo de papel. No, nada, 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 nada. No, la gente que ya, digamos, ya está. En tu caso andá y ya está, nos encontramos ahí en la puerta. ¿Sí? La gente que va llegando tarde, bueno, se va a tener que ir acoplando, ¿sí? Porque yo voy a ir armando grupos de trabajo. Ok, gracias. Si Profe, alguien ya sabe que va a llegar tarde, bueno, ¿sale sí. algún micro? Un micro desde donde decís vos.
de la Facu? Viste que siempre te No, salen no, no. micros. No, Sí, no. no, pero Bueno, en este caso no. ok. Van a salir micros, sí, cuando hagamos la salida de campo, que va a ser eh, en octubre más o menos, septiembre, octubre. Ahí sí vamos a contar con colectivos para hacer esa salida. Profe, pero eso para el próximo cuatrimestre. Claro. No nos toca a porque- nosotros. Y sí, ¿por qué no? Si van a ir las dos comisiones. No, pero sí se Año- hasta julio. no tiene nada que ver, el año pasado fueron las dos comisiones. Ah, ¿se puede ir igual? Ah, no sabía. Pensé que Claro. era... Está No, bien. no. El viaje de campo es para la introducción a la botánica del 2023, para ambas comisiones. ¿A dónde es el viaje de campo? Y la idea, sí, mi idea es poder ir a Entre Ríos, a Villa Paranacito, sí, estar ahí el viernes por la tarde, estar todo el sábado y volvernos el domingo, ¿sí? Poder hacer algunas actividades ahí. Ah, Pero buenísimo. bueno, tengo que todavía terminar de hablarlo con Clara y todo, pero mi idea es esa. Bueno, ahora sí, ahí tengo ya abierto el Parodi. Y ahora voy a pasar a compartir la pantalla nuevamente para mostrarles la actividad o lo que quiero que hagamos, sí, el sábado. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí, Bueno. Entonces, ahora les voy a mostrar, ¿sí? Lo que normalmente arman, ¿sí? Los biólogos, las biólogas, los biólogos, ¿sí? Para hacer una clasificación, ¿sí? Que se llama clave dicotómica, ¿sí? Voy a avanzar un poquito más rápido. Ya estamos llegando en un segundito. Acá va a explicar montones de cosas que ahora vamos a ver más adelante. Bien.
Bien, acá estamos. Ahora sí. ¿Se ve? Ahí. Estoy agrandando. Sí, sí, se ve Sí, bien. Bueno, se ve. entonces. Subdivisión 2. ¿Ven ahí, angiospermas? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Entonces, esto que está acá se llama clave dicotómica. Siempre va a dirimirse entre dos. A versus AA. ¿Se ve ahí A y AA? sí, 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 sí. Bueno. Entonces, A va a llegar a clase 1, monocotiledónea. Y AA va a llegar a dicotiledónea. Entonces, ¿cómo sé yo cuando una planta es una mono o una dico? Entonces, con la planta en la mano, yo agarro y leo la clave con la planta en la mano. Sí o sí, con la planta en la mano. Esperen que se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué hora es? Son y 20. 8 menos 20, estamos acá de vuelta, ¿sí? Y les muestro la actividad que vamos a hacer el sábado y después seguimos con la clase, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, está Ok, bien. bien. Bueno. Y 40 estamos acá y continuamos.